El tema del día de hoy es la murmuración. Veamos qué significa la definición de murmuración. La palabra murmurar en el hebreo es moxirat y significa sacar maldad por la boca. Curiosamente viene de la misma raíz que el término mexorat, que significa leproso. Lo que quiere decir que el que habla mal de su prójimo, de sus hermanos, de sus líderes, de sus pastores, de su esposo, de su esposa, es un leproso espiritual. Vamos entonces a leer aquí en las Escrituras un ejemplo de murmuración. Recuerden que la murmuración es algo global, algo en general. Se puede murmurar en contra de un vecino, en contra de un compañero de trabajo, en contra de los hermanos de la iglesia, en contra de los líderes, en contra de los pastores, en contra del esposo, en contra de la esposa. De cualquier persona se puede murmurar. O sea que aquí la murmuración es algo general. Y no se les olvide, recuerden que cuando murmuramos en contra de la esposa o la esposa murmura en contra del esposo, es lo mismo. Se está murmurando. Entonces vamos a ver un ejemplo de murmuración en las Escrituras. Un ejemplo que lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 12, del 1 al 15. Allí vamos a ver el caso de María y Aarón cuando murmuraron contra Moisés. ¿Qué es murmurar? Recuerden, es hablar mal en contra de alguien. Hablar mal. Dice, Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aquí vemos que algunos comentaristas dicen que esta mujer era Séfora y otros dicen que era otra mujer de la región de allí de Cus. Y dijeron, versículo 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Entonces aquí vemos este ejemplo de Moisés con María y Aarón. Moisés había tomado por mujer a una mujer cusita, que no sabemos exactamente porque no lo registra la Escritura, si fue Séfora y se le llama cusita a Séfora, o fue otra mujer que se le está llamando cusita. No se dice, no se sabe exactamente, pero lo importante del asunto aquí es, ¿verdad?, que tanto María como Aarón murmuraron en contra de él, comenzaron a hablar mal de Moisés. Moisés era un hombre de Dios, porque aquí mismo hasta Dios mismo habla bien de él. Moisés era un hombre de Dios, fíjense que no le daba sueños, visiones, hablaba con él cara a cara, cara a cara. Y Dios más bien le reprochó a ellos, le reprochó a María, que cómo se atrevieron a hablar mal de él, no tuvieron temor. Porque ellos sabían que Moisés era un hombre, como dice aquí, un hombre, el hombre más manso en toda la tierra. Ellos sabían que era un hombre de Dios y no tuvieron temor de hablar mal de él. No tuvieron temor. Y Dios le reclamó eso. Dios le reclamó eso. Y vemos que Dios no le dejó pasar ese pecado, porque cuando se murmura contra un hombre de Dios, una mujer de Dios, hay problema. Aquí vemos que hay problemas, primero porque Dios le defiende. Dios defiende. Aquí vemos al Padre, al Todopoderoso Jehová de los ejércitos, defendiendo a Moisés. Y aquí estamos viendo que la murmuración es un pecado grave. Aquí estamos viendo que cuando la persona habla mal de otra persona, el esposo habla mal de su esposa, la esposa habla mal de su esposo, aquí vemos que se están dañando mutuamente. Cuando uno murmura en contra de alguien, vemos que hay una contaminación espiritual en la persona. Cuando usted murmura en contra de su hermano, en contra de su prójimo, en contra de los líderes, los pastores, de su esposa, su esposo, eso es pecado. Y cuando se hace eso, se contamina la misma persona que habla, ella se contamina. Aquí vemos a María que se contaminó por el pecado, que le cayó lepra. Físicamente, en aquellos tiempos, la persona pues se enfermaba literalmente de lepra. Pero ahora, hoy en día, recuerden que la guerra que nosotros tenemos es espiritual. Es espiritual, y cuando hay un pecado, un quebrantamiento de la palabra, allí hay una consecuencia negativa espiritualmente. Y aquí cayó sobre María lepra. Ella fue contaminada. Entonces la persona se contamina cuando habla del prójimo. Y no solo se contamina, aquí vemos también, en el último versículo que leímos, dice: así María fue echada. Allá va un versículo aquí antes. Cuando dice en el versículo 14, respondió Jehová a Moisés: pues si tu padre hubiera escupido en su cara, en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Ahí lo que el Señor le está diciendo, que si su padre escupiera encima del rostro de ella, ¿no se habría ella contaminado? Allí ella se hubiese contaminado. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que hizo
tenía una consecuencia que era de pecado, de contaminación. Y ella tenía que sufrir eso. Por eso es que Dios le dice, sea echada fuera, Jehová le dijo a Moisés, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volvería a la congregación, porque ese era el tiempo de cuando una persona estaba contaminada en lepra, la dejaban 7 días afuera, para después cerciorarse si era lepra o no, o si se había extendido o no. Pero el Dios lo que dijo fue, sentenció, vamos a decir, en contra de ella eso, que iba a durar 7 días. Dice el versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Aquí estamos viendo otro punto importante, que hay, mire, aquí hay un detenimiento, aquí hay un bloqueo, aquí hay prácticamente un retroceso. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante, o sea, no avanzó, hasta que se reunió María con ellos. Fíjense. Cuando alguien, vamos a hablar en la parte matrimonial, cuando el esposo murmura, habla mal de la esposa, o cuando el esposo y la esposa, viceversa, los dos hablan mal, allí hay una contaminación espiritual. Entra espíritus en la persona. ¿Por qué? Porque ya vemos que la murmuración es pecado, quebranta la palabra. Fíjense aquí lo que dice, vamos a leer lo que dice el versículo en Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice, no murmuréis los unos de los otros. Como la palabra de Dios, recuerden que la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser alineado a la palabra. Si la Biblia nos enseña a no murmurar, no criticar, no juzgar, y nosotros lo hacemos, automáticamente pecamos y le estamos dando derecho legal al enemigo para que nos ataque. Entonces viene la esposa y comienza a murmurar del marido. Allí le está dando derecho legal al enemigo de meterse aún más en el matrimonio. Viene el marido, habla mal de la esposa, tiene comentarios negativos en contra de la esposa con otras personas. Viene la esposa, se la pasa hablando mal del esposo, así sea verdad. Así sea verdad. El punto es que la Biblia nos manda a que no podemos murmurar del otro. No murmuréis los unos de los otros, murmurar es hablar mal. Por eso que la Biblia dice, no maldigáis, bendecid y no maldigáis. Entonces no podemos hablar mal de nuestros esposos. El esposo no puede hablar mal de su esposa, así sea verdad. Así sea verdad, no podemos. ¿Por qué? Porque pecamos contra Dios. Entonces se supone que el rol del esposo o la esposa es orar, meterse en ayuno, para que Dios obre allí y cambie las cosas. Pero entonces comienza, viene y donde quiera que llegue la esposa, a hablar mal del marido. Y cuando usted va a cortar, todo el barrio sabe las cosas que pasan en esa casa, en lo íntimo. Porque vienen y cuentan y cuentan y cuentan, y no, y mi esposo esto, y mi esposo aquello, y mi esposo dice esto, y mi esposo me dice lo otro, o si no es el esposo, donde quiera que llegue a hablar mal de la mujer, y ahí se mete más el enemigo. ¿Por qué? Porque eso no se hace. Así sea verdad las cosas, no podemos quebrantar la palabra, porque la Biblia dice, no murmuréis. No murmuréis, y tenemos que aprender a tener temor de Jehová. Porque si las escrituras nos mandan a no hablar mal de nadie, aún incluso de mi esposo, de mi esposa, nosotros tenemos que tener temor de Dios. Hay una situación, un problema en el matrimonio, tenemos que meternos a ayuno en orar. Nunca la opción va a ser quebrantar la palabra. Nunca la opción va a ser hablar mal de ella o hablar mal de él. Entonces vemos que cuando hablamos mal, vemos que allí la persona se contamina espiritualmente, hay una contaminación espiritual, una lepra espiritual, por el pecado de la murmuración. Donde quiera que llegue es hablando mal del marido, y donde quiera que llegue el marido es hablando mal de la mujer. Ahí hay una contaminación espiritual. Y fíjense que da eso como resultado.
La persona después dice que no sabe qué es lo que sucede, que todo le sale mal, que no sabe qué pasa, que no se le está dando esto, que tiene esto y aquello. Pero ¿qué produce todo eso? En el versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. No hay avance. ¿Cómo un hogar, cómo un matrimonio va a avanzar? Si se las pasa criticándose unos al otro. De repente viene la esposa, no cocina muy bien. Entonces el marido, donde quiera que llegue, es hablando mal de la esposa. Que no sabe cocinar esto, que no sabe cocinar aquello, que la comida le queda mal, que está salada, que está esto, que está dulce. Y la esposa, donde quiera que llegue, toda la familia, es hablando mal del marido. ¿Cómo usted quiere que las cosas le salgan bien? Si eso es lo que trae es detenimiento. Cuando usted habla mal de alguien, el daño se lo está haciendo, es el que está hablando. Aquí vemos que no salió mal Moisés. Moisés era el agraviado, porque era el que estaban hablando mal de él. Más bien Dios le defendió porque él era un hombre de Dios. Recuérdense que Dios nos pide que nosotros seamos mujeres y hombres intachables. ¿Qué es intachables? Que no tengamos de qué se nos acuse. Aunque supuestamente estaba María y Aarón murmurando en contra de él, de Moisés, porque se casó con tal mujer, X mujer, Jusita. Ahí por lo que vemos, a Dios no le pareció mal, porque Dios no le reclamó, Dios no le dijo nada. Y Dios es el soberano y el que sabe y dice todas las cosas. Más bien sale Dios allí, Jehová de los ejércitos, defendiéndolo. Defendiéndolo. Entonces vemos que la murmuración no proviene de Dios. Yo no puedo hablar mal del esposo mío, ni el esposo mío puede hablar mal de mí, porque es pecado. Le abrimos la puerta al enemigo, ahí viene a atacar el enemigo, entra más cosas espirituales en el matrimonio, más división, más problemas, porque nosotros mismos, la misma pareja le está abriendo la puerta al enemigo, hablando, murmurando mal del uno del otro. ¿Por qué? Porque están pecando, están quebrantando las palabras. ¿Y qué trae esto? Detenimiento. Vemos como María fue apartada y el pueblo tuvo que esperar las 7 días hasta que terminara el tiempo de, como quien dice, de la santificación, de la purificación. Hay un detenimiento allí, no avanza la cosa. ¿Cómo va a avanzar si hay pecado de por medio? Donde hay pecado, ahí no hay avance, porque hay problema. Lo que se necesita es un arrepentimiento genuino y que se deje el pecado. Entonces, como dice Santiago, no murmuréis los unos de los otros. Nosotros no podemos estar murmurando. Miren, así sea que haya motivos. Si hay motivos para murmurar, nosotros no debemos murmurar. Vamos a leer lo que dice en Génesis, capítulo 2, 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Usted eligió a su marido, y su marido la eligió a usted. Ustedes se casaron, nadie les obligó. Ustedes saben que tienen que luchar, perseverar, buscar un cambio a través del Señor Jesucristo. Aquí dice que los dos serán una sola carne. Ustedes, la pareja, el matrimonio es una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no son dos, son uno. Y cuando usted habla mal de su esposo, usted se está hablando mal de usted misma. Y cuando el esposo habla mal de la esposa, está hablando mal de él mismo. ¿Por qué? Porque los dos son uno, una sola carne. No están divididos, no son dos. No son dos, son uno. Y cuando la mujer habla mal del hombre, se está haciendo daño ella misma. Y cuando el hombre habla mal de la mujer, se está haciendo daño él mismo. Porque los dos son una misma carne. Entonces ya no tenemos que cambiar esa actitud, esa conducta en nuestras vidas. ¿Qué vamos a ver? Porque entonces tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser mi conducta o mi actitud ante algún desaire de mi pareja? Porque pasan situaciones negativas, de repente me trató mal,
de repente me habló brusco, de repente vino y me dijo esto. La mujer es vaso frágil, algún desaire pasó, pero vamos a ver qué nos enseña la Escritura. ¿Qué conducta o qué actitud nosotras debemos de tomar cuando sucede algo así? Hablo de nosotras, pero también puede pasar viceversa. Vamos a leer lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 12. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El primer consejo que la palabra de Dios nos está enseñando es que nosotros debemos bendecir. ¿Qué es bendecir? Hablar bien de alguien. ¿Y qué es maldecir? Hablar mal de alguien. Lo mismo que murmurar, que es hablar mal de alguien. Entonces el Señor nos está mandando en la Escritura que nosotros debemos es de bendecir, no hablar mal. Bendecir es hablar bien. Aunque a usted le están haciendo un desaire, aunque a usted la trataron mal, aunque pasó una situación negativa, nuestra actitud como hija de Dios o como hijo de Dios, ¿cuál debe ser? Bendecir. Padre, mi Dios Todopoderoso, aquí estoy delante de ti, Señor, presento esta situación que pasó. Señor, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa, Señor, que vino y me dijo esto. Padre, me hirió, Señor, pero en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, yo lo perdono por las palabras que me dijo, Señor, y clamo tu misericordia sobre él. Te pido que tú lo sigas tocando, que tú sigas haciendo la obra en él, Señor, que tú lo bendigas, Padre, y usted comienza a interceder por él. Dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la manera de guardar el corazón. Orar por las personas que a uno le hacen daño. Le hirieron con una actitud, ¿cómo va a guardar su corazón? Orando e intercediendo por él. Y más si es su esposo o su esposa. No es hablar mal de él porque le hizo algo malo, no. Es al contrario, le hizo algo mal y usted lo que va a hablar bien de él, a bendecirlo y a declarar palabras sobre él. Ese es el punto número 1, la actitud que nosotros debemos tomar cuando nuestra pareja nos haga algún desaire. Todavía el versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Segundo, lo que la palabra nos está mandando a hacer, que es el Señor mismo, que no paguemos a nadie mal por mal. A nadie en general. Y cuanto más a nuestros esposos o a nuestras esposas. Que la esposa dice: ay, que él me hizo esto y esto, pero me las va a pagar porque yo le voy a hacer esto y le voy a hacer aquello. Esa no es la actitud, la conducta de una hija de Dios que conoce la palabra, una hija de Dios convertida, y viceversa, porque con el hombre también puede pasar. Esa no es la actitud de un verdadero hijo o una hija de Dios. Dice que no paguemos a nadie mal por mal. Me hicieron mal, yo no les voy a hacer lo mismo. Yo tengo que hacer lo contrario. Voy a orar e interceder por él. Para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor se glorifique, para que el Señor cambie su corazón, para que el Señor lo bendiga, lo guarde. Eso es lo que la palabra de Dios nos está mandando a hacer. A no pagar mal. Si me hace algo mal, no puedo pagar por la misma moneda. Porque yo tengo que ser diferente. Otro punto. Dice el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí el Señor nos está diciendo que todo lo que nosotros nos hagan, eso debemos presentarlo delante de él. Y que nosotros no debemos de tomar venganza por ningún motivo. Por ningún motivo. No os venguéis vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Que me hirió, me hizo algo terrible. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Presentarle al Señor lo que sucedió. Padre, pero yo lo perdono, Señor. Porque nosotros siempre tenemos que perdonar. Porque dice la palabra de Dios que para que Dios perdone nuestros pecados, nosotros debemos perdonar a quien nos ofende. Y hay que perdonarlo 1 vez, 2 veces, 5 veces, todas las veces que somos ofendidos. Que cualquier persona nos ofenda, o si nos ofende el esposo o la esposa, hay que perdonar. Eso es lo que enseña la palabra. Dice: no os venguéis vosotros mismos. Señor, aquí pasó esto, Padre. Yo presento esto delante de ti, te pido que seas tú obrando, que seas tú bendiciéndolo, que tú trates con él día y noche, Señor, que tú tengas un encuentro con él, Padre, guárdalo, bendícelo, cambia por completo su corazón, Señor.
tenga un encuentro personal con Él y usted comienza a interceder por Él. Pero nunca va a ser una opción vengarnos. Haga lo que haga, pase lo que pase, nunca. ¿Por qué? Porque quebrantamos la palabra. Ah, no, ahora como me hizo esto, me las va a pagar. Ahora no le voy a lavar, ahora no le voy a cocinar, ahora no le voy a hacer esto, que lo haga él si quiere, si le da la gana. Porque yo no le voy a hacer nada. Ahí estamos haciendo, obrando, contrario a la palabra. No os vengáis vosotros mismos. Ah, me hizo esto. Igualito, yo le sigo cocinando, le sigo lavando y le sigo haciendo las cosas. Porque eso es lo que la palabra me está diciendo. Yo no le voy a pagar con la misma moneda, ni le voy a hacer como él me hizo a mí. Más bien él se va a asombrar de que me hizo lo que me hizo y yo tratándolo todavía como Dios manda, alineado a la palabra. Dice, ese fue el 19, no os vengáis vosotros mismos. El 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Si él viene, le trata mal y le hace esto y le hace aquello, pero él ve que todavía así lo trata igual, que no ha cambiado en nada, eso le va a llegar a él. Va a decir, Dios mío, ¿y qué mujer es esta? Si yo le estoy haciendo esto, la estoy tratando mal y mira, y aquí me guarda la comida, y mira lo que me está haciendo, y mira cómo me atiende. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien en mal. Aquí el Señor nos está dando las pautas. El Señor nos está mostrando aquí, nos está enseñando cómo es que debemos nosotros conducirnos. Nos está diciendo que venzamos el mal con el bien. O sea que nosotros siempre tenemos que hacer lo correcto delante de Dios. Me hizo mal, yo no voy a cambiar, yo voy a hacer lo correcto. Que me hizo esto, aquello, Él es el que le va a dar cuenta a Dios, pero yo voy a orar por Él, a interceder, para que Dios tenga misericordia. Y sigo haciendo lo bueno, lo correcto. Así me digan lo que diga, que tú si eres tonta, que tú si eres boba, que mira todo lo que estás haciendo y tú le estás haciendo eso, no importa, porque yo soy una hija de Dios y yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que el mundo dice, ni tampoco me voy a llevar yo a dejar llevar de la ira, de la rabia, de la cólera, no. Yo voy a hacer lo que la palabra de Dios manda que haga. Si uno es obediente, dice la Biblia, que la obediencia trae bendición. Si yo soy obediente y me someto a la palabra, eso va a traer bendición. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si Dios honra a los que le honran, si Él ve que esa hija o ese hijo lo está honrando, haciendo todo lo que la palabra de Dios dice, ¿ustedes creen que Dios allí no se va a glorificar? Claro que sí, porque Dios es un Dios de justicia. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 1 y el 9, dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y el 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fíjense, aquí vemos que la mujer tiende a quererse sublevar, como quien dice. La mujer tiende a querer siempre pasar por encima del hombre, a querer someter al hombre. Recuerden que eso vino a causa de la maldición. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios declaró palabras de maldición, y una de las palabras que declaró sobre la mujer fue eso: que ella iba a querer dominar al esposo. Ella iba a querer dominar al esposo, pero él era el que lo iba a dominar. Él, sobre ella. Entonces vemos que eso vino a causa de ¿qué? De una maldición. Por ejemplo, si leemos
en ese versículo, es en Génesis 3:16, dice completo, lo voy a leer completo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si lo leemos en otra versión, dice, para entenderla mejor, en la última parte dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces vemos que esa maldición siempre quiere dominar a la mujer, porque la mujer siempre busca, no todas por supuesto, pero tiende a querer controlar al esposo. Y es por eso que el Señor se enfatiza mucho aquí en la palabra. Siempre se dirige a la mujer de que la mujer debe someterse al marido, porque por causa de esa maldición, la mujer quiere estar por encima, por la maldición. Pero que tenemos que nosotros siempre recordar que ya nosotros no estamos bajo maldición. Eso fue en el Edén que Dios declaró esa maldición por causa del pecado, pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se hizo maldición. Dice la palabra de Dios: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él nos redimió de toda maldición de la ley. Eso quiere decir que ya nosotros no podemos dejarnos arrastrar por esa maldición, porque ya nosotros fuimos libres. Pero hay muchos en el pueblo de Dios que todavía viven como si estuvieran bajo maldición. Entonces, cuando ese deseo quiera venir a dominarla, a la mujer, ya usted sabe que ya usted no está bajo maldición. Y eso no tiene usted que dominarla, tiene usted que someter eso, doblegarlo. Porque recuerde que en el Edén ni el hombre sometía a la mujer, ni la mujer sometía al hombre. Eso vino por causa de la maldición, por el pecado. Pero ya no vivimos bajo maldición porque Jesucristo nos hizo libres. Entonces el Señor nos llama a nosotros a trabajar como equipo el matrimonio, a trabajar como equipo, lado a lado. Recuerde lo que ya hemos hablado, que significa la mujer, la ayuda idónea. Es estar frente a frente, lado a lado. No es estar el hombre arriba y la mujer abajo, no. Es trabajar como equipo, estar lado a lado, sometiéndose uno a otro en amor. A eso es que nos llama Dios, a someternos uno a otro en amor, pero no el hombre arriba, no la mujer arriba, no. El hombre ni debe someter a la mujer ni la mujer al hombre, ninguno de los dos. Los dos trabajan en unidad y en equipo, unidad y en equipo. Entonces la mujer tiene que saberse controlar. Por eso es que tenemos parte del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Cuando quiera venir esas ganas de querer controlar al hombre, no, tengo que someterme. Entonces ya sabemos ya que no debemos de murmurar, no debemos de hablar mal en contra de nuestro esposo, y el esposo no debe hablar mal, murmurar en contra de su esposa, porque eso es pecado. Así como es pecado hablar de cualquier otra persona, es pecado de hablar del esposo, así sea verdad. Así sea verdad. No es una opción. Jamás ni nunca va a ser una opción ofender a Dios, pecar contra Dios, quebrantar la palabra de Dios, jamás ni nunca. Se presenta una situación, nosotras las mujeres, dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa. Tenemos que actuar con sabiduría, sabiduría. Nosotras tenemos que estar apegadas a la palabra. Que el hombre comenzó a pelear, para pelear se necesitan dos. Usted calladita se ve más bonita, tranquila, pidiéndole al Señor que tome el control de todo. Le ofendió, humíllese delante de Dios, póngase a orar, presente a Dios la situación que pasó, comienza a interceder por su esposo, a favor de él. Bendígalo siempre, no importa lo que haga él, lo que diga, bendígalo. La Biblia dice que debemos de vencer el mal con el bien, que no debemos de tomar venganza. Por ejemplo, ¿qué es tomar venganza? Ay, bueno, mi hermano, yo no tomo venganza, de repente viene el hombre, la trata mal y la mujer se hirió. Entonces, como la mujer está brava, ¿qué hace ella? La comida se la deja mal, no le echa sal, no le echa verdura, o agarra el plato más viejo, el que está todo roto, todo negro, y ahí le echa la comida al marido, o viceversa. Porque para los dos es igual. Eso es venganza.
Entonces debemos de procurar de nosotras de edificar nuestras casas con sabiduría, de estar alineadas totalmente a la palabra del Señor. Sabemos que nada en esta vida es fácil. Siempre se presentan situaciones en el matrimonio. Se presentan situaciones cuando los dos son cristianos y más todavía cuando alguno de los dos todavía no se ha convertido. Esa es una guerra que hay que ir a la batalla en esa guerra, pero tiene que tener fe que Dios le dé la victoria. Y lo que siempre tiene que procurar usted es de estar alineado a la palabra, que todo lo que usted haga alineado a la palabra. Porque si usted hace las cosas fuera de la palabra, ahí hay problemas. No va a pretender usted esperar bendición, no va a pretender usted esperar una restauración, que Dios esto y aquello, si usted no vive alineado a la palabra. Le medio hace algo el marido y ya está vengándose. Le medio le hace algo y ya está murmurando. Ya ahí está pecando, ya ahí está abriendo puertas. ¿Dónde va a estar entonces la victoria que Dios le va a dar? Si usted llega donde sea y es hablando mal, supuestamente de los defectos del marido a todo el mundo. Todo el mundo conoce lo que su marido hace. Entonces ahí está pecando porque está murmurando, pero le está dañando todavía más el testimonio del marido. Si el marido por misericordia de Dios se convierte, y ya después que todo el mundo, todo el barrio sabe las cosas que él hacía. Entonces meditemos en esto y pidámosles al Señor que nos ayude. Meditemos en todo esto, en que estamos fallando, y humillémonos delante del Señor pidiéndole perdón de verdad, arrepentimiento genuino. Padre, perdónanos porque de verdad que estaba ciega. Con esta enseñanza los ojos se me han abierto y de verdad perdóname porque en verdad yo estaba murmurando de mi esposo, de mi esposa. Perdóname, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque yo me vengaba, aunque yo no lo veía mal porque él me estaba haciendo mal, pero yo me vengaba. Perdóname, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque yo no estaba haciendo las cosas como tu palabra dice. Métase en la presencia del Señor y dale perdón a Dios por todas estas cosas, por lo que usted sabe que me ha hecho mal. Y Dios, por supuesto, que le va a ayudar, le va a perdonar, porque la palabra de Dios dice que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Y pídale a Dios que le ayude a hacer de ahora en adelante lo correcto, a comportarse, a tener una actitud alineada a la palabra. Es fácil, nada es fácil en esta vida, pero el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros y el Señor, si usted está dispuesta y usted está dispuesta a hacer lo correcto, el Señor allí le va a ayudar en todo y le va a dar la victoria. Amén. Así es, mis amados hermanos. Debemos alejarnos de la murmuración, porque la murmuración no proviene de Dios. Murmurar es maldecir. Y el Señor manda a cada uno de nosotros a bendecir y no a maldecir. La murmuración acarrea consecuencias funestas a nuestras vidas, a nuestro matrimonio. Y es necesario que nos alejemos de esas cosas que no nos permiten avanzar. Dios quiere que las parejas avancen y viven en armonía. Y cada vez que usted y yo quebrantamos la palabra, tanto el hombre como la mujer, ofende a Dios. No permite el matrimonio avanzar. Si queremos tener una relación armoniosa, es necesario que aprendamos a no murmurar a la pareja. Porque cuando hablamos mal de nuestras parejas, estamos hablando mal de nosotros mismos. Estamos haciéndonos daños a nosotros mismos. Por eso vemos hoy por hoy varios conflictos entre pareja
de que el hombre va donde su madre y habla mal de la esposa, y eso conlleva a que la suegra vea con malos ojos a la esposa y muchas veces lo llevan a tratar mal porque el esposo siempre vive hablando mal de su esposa. Hace que la suegra tenga mala voluntad. Entonces tenemos que evitar todas esas cosas. Pasa algo en el matrimonio. Debemos tratar de resolver las cosas ahí en la casa. Eso no debe pasar de ahí. Muchas veces hablamos mal de nuestra pareja con nuestros vecinos. Nuestros vecinos saben todo lo que está pasando en el matrimonio y eso no ayuda a tener un matrimonio fructífero. Es un matrimonio de esa naturaleza termina en divorcio. Dios quiere que cada día fomentemos la unión, la comunión en el matrimonio. ¿Cómo? Hablando bien de la esposa, donde quiera que vayamos. Todos tenemos defectos y es necesario que aprendamos a sobrellevarnos unos con otros para tener éxito en nuestros matrimonios, para que nuestro matrimonio funcione de manera armoniosa, en unidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Dios quiere que los matrimonios sean uno. Y para que sean uno, debemos comenzar a acatar lo que dice el Señor en su palabra. Hablar bien. Cuando el esposo o la esposa habla bien de su pareja, lo está bendiciendo. Pero cuando habla mal, lo está maldiciendo. Y las maldiciones traen atraso. Las maldiciones no nos permiten avanzar. Maldecir es un pecado delante de Dios. Y eso detiene la relación. Entonces Dios quiere que la relación avance en unidad, en un mismo sentir, en un mismo criterio, en armonía. Es hora de que aprendamos a sobrellevar nuestras esposas y que las esposas aprendan a sobrellevar a sus esposos. ¿Cómo? Haciendo lo que dice el Señor en su palabra. Bendiciendo a nuestra pareja. Orando por nuestras parejas. Si algo está mal en una relación, se debe de conversar y orar para que Dios dirija esa relación matrimonial. Es de Dios de que los matrimonios vivan en paz, en armonía, pero cada quien debe poner de su parte, tanto como la esposa o el esposo tienen que poner de su parte
haciendo lo que les corresponde para que el matrimonio pueda funcionar como Dios manda. Y cada día Dios quiere bendecir a la pareja. Dios quiere bendecir los matrimonios. Para que esto suceda, debemos acatar lo que dice el Señor en su palabra. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde cada día más.